Y estamos hablando hoy día de muchas cosas que tienen que ver con, ya a estas alturas, llamémoslo así, cosas que son evidentes. El tema del narcotráfico es una cosa evidente. Las situaciones de violencia que se producen también. Hay algunas cosas que tienen que ver con la convivencia, con nuestra forma cultural que hemos adoptado para tratarnos con otros, particularmente con quienes son más distintos que otros. Y para eso vamos a conversar hoy día con el presidente de la Fundación Semilla, ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, justamente sobre cómo se puede percibir, Marcelo, gracias por venir, cómo se puede percibir situaciones que tienen que ver con deterioros en la convivencia, pero cuando todavía no son evidentes, como probablemente pasó cuando tú estabas en la intendencia o incluso un poco antes, donde aparecía por ahí el tema del narcotráfico, pero automáticamente se decía que no era tanto para hacer alaraca, que no era una cosa tan grande, y de pronto nos encontramos con situaciones de varios tomados, de situaciones donde mucha gente no entiende lo que lee, no tiene problemas para relacionarse con otros. ¿Cómo has visto tú, que has tenido la experiencia tanto como autoridad y ahora en tu fundación, de ver cómo está compuesto los elementos que hacen que nuestra convivencia tenga todas estas fricciones tan duras? ¿Qué tal? La pusiste dura. Hola, dura, Fernando, sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Está difícil la pregunta porque abarca todo lo que tiene que ver con violencia, seguridad, convivencia. Pero yo te diría, dividido en varios ámbitos. Primero, hay que ver la realidad. Desgraciadamente, las defensas corporativas de las distintas instituciones del Estado, que es el responsable de proteger a la ciudadanía, se esconden, se manipulan y no son de buena calidad. Y por lo tanto, ahí hay un primer factor de autoridades que no quieren ver la realidad. Porque claro, cuando uno visitaba a veces un territorio y donde veía que habían niños menores de edad encerrados detrás de una reja vendiendo droga, eso no aparecía en la estadística. Pero estaba a la vista de que los dejaban solos, de tal manera que si llegaba eventualmente la policía, eran menores de edad y por lo tanto no tenían responsabilidad jurídica. Entonces, primero, ver la realidad, y creo que eso... aunque está mañido lo que voy a decir, el estallido social fue un tremendo remesón para que las autoridades y la sociedad miraran la realidad. Eso como primera cosa. Segundo, desde el punto de vista de la convivencia social, claro, Chile es en general un país violento. Las peleas en las pichangas de fútbol, ¿no es cierto?, los días domingos, es algo que viene desde siempre. Hemos visto en las últimas semanas que los canales de televisión le han dado fuerte, ¿no es cierto?, a la convivencia vial, como ocurre eso de un problema del tránsito, se transforma finalmente en un baleo. Y eso tiene que ver, creemos nosotros, con que desde chicos los niños y niñas viven que o me haces caso o entendís por la buena. Esta es la mano, ojalá fuera la mano nomás, porque algunos ocupan todavía el cinturón, la correa, o entendís por la mala. Y creo que eso tiene un arraigo en nuestro lema nacional, que es por la razón o la fuerza. Y la razón la pone la fuerza. Y por lo tanto, o entendís por la buena o entendís por la mala. Y yo creo que ahí hay una forma de vivir que normaliza y acepta la violencia desde la más temprana edad. Déjame plantearte ahí una cosa. Es súper interesante lo que estás diciendo porque normalmente, y hay un concepto que está asociado a lo que te voy a decir, un concepto de una psicóloga estadounidense bien interesante que sacó un libro con el mismo nombre, que se llama Ceguera Voluntaria. Willful Blindness, ceguera voluntaria, que básicamente dice, hay cosas que la gente prefiere no ver porque si las viera y supiera lo que está pasando, tendría que hacer algo al respecto y eso cambiaría su vida, su estatus, su manera de enfrentarse y por lo tanto ignora
una serie de cosas. Así, yo creo que estuvimos bastante tiempo ignorando, por ejemplo, la introducción del narcotráfico, hasta que de pronto, bueno, es un problema. Lo mismo que en las situaciones de violencia callejera, las situaciones de violencia en los barrios, de pronto se transforman en situaciones trágicas y probablemente si tú empiezas a buscar para atrás, como Pulgarcito, qué sé yo, las miguitas de pan que llevan al suceso, vas a encontrar que había un montón de señales que no se tomaron en cuenta. Así es, bueno, hay mucha de la violencia está absolutamente normalizada y el sistema educacional, que es en el ámbito donde trabajamos en Fundación Semilla, lo tiene absolutamente incorporado. Estudios que nosotros realizamos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el año 2019 terminamos un estudio de violencia a nivel escolar, nos indica que más o menos 1 de cada 3 o 1 de cada 4 episodios de violencia tienen que ver con género. Ahí hay un mundo de que parte desde el machismo y la cultura patriarcal, que es siéntese como señorita, los hombres no lloran, ese cabro es maricón, esa niñita no sé qué. Oiga, toda esa lógica que normaliza un trato vejatorio hacia las personas. ¿Y para qué decir los estereotipos de género? Gordo, flaco, rubio, negro, son todos estereotipos que también generan mucha violencia. Después está la violencia que tiene que ver con migrantes y pueblos originarios. No valoramos como sociedad la diversidad. Vivimos en guetos. Unos viven en el barrio alto, otros viven en la zona sur, otras viven en la zona poniente. No se mezclan, no nos mezclamos o nos mezclamos muy poco. Y por lo tanto nadie quiere diversidad en su barrio, nadie valora la diversidad. Y la riqueza de una sociedad es la diversidad. Es que haya gente que piensa distinto, que coma distinto, que cante distinto, que se ría de una manera diferente. Ahora, eso es bien interesante lo que estás diciendo, Marcelo, porque para usarte el contrapunto, digamos, así como abogado del diablo en esto, mucha gente dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se exagera mucho. Porque, oye, está bien, uno le puede pegar un par de palmadas al cabro, etcétera, pero eso no significa que lo estoy maltratando todo el tiempo. O si es que eventualmente, no tengo ganas de que los inmigrantes sean los vecinos míos porque sabéis que cocinan, tiran humo por todos lados, etcétera. Oye, pero eso me pasaría con cualquiera que estuviera al lado. Y se busca la forma de alguna manera decir, los que miran esto con estos ojos nuevos, exageran. Sí. Siempre se hizo antes y el país funcionaba de lo más, como me dijo el otro día una persona. Oye, antes siempre funcionábamos de esa manera y estábamos bastante bien, fíjate. Es que no funcionaba. Claro. Ese es el problema, no funcionaba. Porque de un niño golpeado, ¿qué es lo que sale? Puede salir un abusador, puede salir un delincuente, puede salir un estafador, puede salir un delincuente de cuello corbata, porque la manera que esa persona tiene de entender las relaciones es que es por la razón o la fuerza. Y yo pongo la razón y si tengo la fuerza, la aplico. Entonces no estábamos bien. Y ahí es donde hay una gran diferencia. ¿Qué tipo de sociedad y de personas queremos para Chile? ¿Cómo nos relacionamos? Y conversábamos antes de empezar el programa de las relaciones que uno ve al interior de la Convención Constitucional. Sí. A mí me llamó la atención, fuimos en audiencia, nos recibió una comisión por esta propuesta que tenemos la propuesta de cambiar el lema nacional, de por la razón o la fuerza, que o entendís por la buena o te vais de palmá, lo queremos cambiar por la fuerza y la razón, que es el diálogo, la participación y la valoración del otro y la valoración de que somos distintos. Y nos llamó mucho la atención el ambiente de colaboración y yo diría hasta de hermandad. ¿Transversalmente? Transversal, sin diferencia, buena onda, no estaba sujeto a los protocolos de lenguaje y de frases que hay en el Congreso, señor presidente Ucía, o en los tribunales de justicia, donde todo es formal. Aquí había una conversación y un diálogo de lo que es el Chile real, el Chile todos los días, el Chile del sentido común. Si yo ya tenía buena
tenía buena respecto Impresión, de lo que venía por la constituyente, pero el haber vivido eso en el par de horas que estuve adentro me pareció realmente increíble. A mí me ha pasado, aquí yo entrevisto a muchas personas y en la radio también que son de la convención, y me ha pasado que he visto progresivamente, y yo siempre uso el mismo refrán al respecto, que es un refrán ruso muy antiguo, que dice: cruza el umbral de mi puerta y sentirás cómo se derrite el hielo. Y que es un poco... Ya tenemos una convivencia, nos conocimos, nos dimos cuenta que no somos gallos que andamos a machetazo buscando las cosas más pérfidas para tirártelas en la cara. Y creo que se ha armado una cosa bastante menos, yo te diría, polarizada en la convención de lo que incluso se refleja en los medios. En los medios. Así sí. es. Sí, bueno, eso va en la misma línea de lo que nosotros trabajamos en Fundación Semilla, que es démosle valor a la diversidad. Si cuando tú dices cruza el umbral de mi puerta y se derrite el hielo, eso es entender qué es el otro, que come distinto, que baila distinto, que se ríe distinto, que tiene valores que no son los míos, y por lo tanto yo siempre he dicho que para mí una de las cosas buenas en la vida fue haber estudiado en una escuela pública siendo muy niño en Estados Unidos, que era la escuela del barrio, donde habían afroamericanos, judíos, protestantes, éramos pocos católicos, éramos minoría, ¿no es cierto?, por ser latino. Yo no hablaba inglés cuando llegué, habían polacos que también tienen una característica en Estados Unidos, y aprendí a vivir en la diversidad y nunca tuve problemas. Si los niños no nacen con prejuicios, niñas y niños nacen libres de prejuicios y los van adquiriendo a medida que ven a los más grandes, de cómo les van metiendo cosas en la cabeza, y por eso que el sistema educacional es tan importante. Bueno, a ver, antes de eso tú dijiste una frase que me llamó la atención. Tú dijiste que de alguna manera las instituciones del Estado no estaban preparadas para, por ejemplo, grandes cambios en términos de convivencia. Así es. ¿Qué significa eso? A ver, significa... En el sistema educacional, por ejemplo, la convivencia es un área transversal que está en el currículum nacional. Existe, está bien desarrollado. Sin embargo, todos los incentivos están para aprender matemáticas, lenguaje y las otras materias tradicionales. Por ahí están los incentivos a las escuelas, a los profesores, a los docentes, a las profesoras, y por lo tanto ahí no hay un incentivo a promover la convivencia y una sana diversidad, de incluir la diversidad. ¿No es cierto? Esto de la ley de inclusión, que se llama ley de inclusión, aquí paréntesis, pero las personas con discapacidad pueden ser excluidas. Esa ley tiene un hoyo ahí. Pero esa ley, ¿cuánta gente se ha opuesto? Porque nadie quiere a alguien distinto en su escuela, para sus hijos. Y por lo tanto, hay que ver cómo promoverlo, porque eso aumenta la riqueza, aumenta el aprendizaje. A uno le va mejor cuando hay diversidad que cuando todos pensamos lo mismo. Y a nivel de institucionalidad, yo creo que hay un error que es muy grave en términos de seguridad pública, que es que el problema se resuelve metiendo a la gente en la cárcel. La cárcel es el castigo para las personas que cometen un delito, pero no es la política pública para prevenir la delincuencia. Tú lo sacas de la sociedad por un rato, pero aquí la idea que anda dando vuelta es que la gente tiene que quedarse de por vida, todos los delitos tienen que ser a cadena perpetua. Y cualquier cosa que no sean 20 años, 30 años, 40 años, es poco. Ahora, ahí, para que eso sea así, y estoy de acuerdo contigo, para que eso sea así, tiene que operar un fenómeno psicológico muy particular. Nunca percibes que alguien, que tú o alguien de tu familia va a ser el delincuente, o va a ser el que roba, o va a ser el que estafa, o va a ser el que no paga impuestos, o va a ser el que comete el delito. Siempre estás pensando en ser víctima. Sí. Y por lo tanto, pucha, si yo voy a ser víctima o mis hijos van a ser víctimas, a todos esos gallos que les llegue, pero con todo. Pero resulta que cuando, por razones
cualquiera, iba ahí con 2 tragos y tuviste un choque y atropellaste, bueno, saltan todos, buscan los mejores abogados y todo esto es una cosa que no puede ser, porque no puede ser para mí, ni los míos, pero sí puede ser para cuando yo soy víctima. Así es. Y esa es una cosa bien compleja porque no hay mucho conciencia de eso tampoco. No hay mucha conciencia porque todavía hay demasiadas víctimas sin reparación. Y por lo tanto ahí sí tenemos un problema. Porque la Está gente, hablando históricamente ahora. Sí, para atrás, digamos, para atrás, pero las personas que le roban una bicicleta o que lo asaltan en la calle o a la salida del metro son delitos que quedan sin sanción. Claro. Y por lo tanto hay una sensación de impunidad que le hace muy mal a la sociedad. Le hace mal a la víctima, pero también le hace mal al delincuente que se siente que puede salirse con la suya. Ahora, suya. Tú fuiste intendente de la región metropolitana y en ese entonces no sé si tenía las mismas instrumentos que existen hoy día, digamos, o cuál era la relación entre ejecutivo y policía en todo eso, pero ¿qué experiencia sacaste de esa situación para aplicarla, por ejemplo, hoy día? A ver, en términos de seguridad, yo te diría que tiene que haber un control civil sobre las policías. En mi época las policías no compartían información sobre seguridad. A pesar de haberlo solicitado, siempre me dijeron que no era posible entregarme información sobre la distribución policial en la región metropolitana, donde era evidente que pasar frente a la comisaría de Las Tranqueras eran decenas de más policías que los que habían en la comisaría de La Pintana o de Los Espejos. O sea, eso no cabía ninguna duda, era cosa de ver los edificios, el tamaño de cuánta gente duerme, trabaja y ve ahí. Pero esa fue una información que nunca la quisieron entregar. Yo tomo esto como ejemplo porque la policía necesita una supervisión civil. Todos los entes uniformados, digamos, pero efectos de seguridad tiene que ser... Y dime una cosa sobre eso que me parece muy interesante. Y eso yo me imagino que todavía sigue igual, ¿eh? Ya, pero ¿tú crees que es la policía la que no quiere este tipo de supervisión, siendo que probablemente le podría beneficiar, la puede necesitar, se produce un diálogo que puede ser enriquecedor, o estas son las típicas cosas relativamente atávicas, históricas, que arrastramos por muchos años y que, sí, bueno, son tradicionales? Sí, son atávicas. Es cómo resguardo mi independencia para que no se me meta el político de turno. Esa es más o menos la lógica. Y además, ¿qué saben los civiles si no han estudiado nada? En términos... Eso ha cambiado harto, sí. Hay mucha gente bastante metida en el tema, digamos. O sea, no me cabe ninguna duda. Ha cambiado a nivel de sociedad civil y creo que también ha cambiado desde el punto de vista de las instituciones policiales. Pero falta mucho que hacer y por eso que la reforma a Carabineros y a la Policía de Investigaciones es necesaria. Y es necesaria no para desarmarla, sino que es cómo nos relacionamos, cómo abordamos los temas de una policía que opere en el ámbito comunitario. Creo que ahí hay muy buenos ejemplos a nivel mundial. La policía británica es un ejemplo de una policía comunitaria. Algunas partes de Estados Unidos también, hay otras que es todo lo contrario, pero hay, dado que esto se da por condado, ¿no es cierto? La policía de Estados Unidos, y en el otro ámbito, en el ámbito de orden público, creo que sí ahí hay un tema de filosofía del orden público en el cual, cuando yo fui intendente, coordinamos súper bien con el jefe de las Fuerzas Especiales, a diferencia del resto de la institución. Que es, señores carabineros y carabineras, el objetivo de una manifestación es que la manifestación salga bien y que no haya violencia en esa manifestación. Ese es su objetivo, resguardar la manifestación para que no haya problema. Yo te diría que en el 90% de los casos no fue bien y disminuimos, porque una de las tareas que me señaló el presidente Lagos fue disminuir los problemas de orden público que habían habido el 2000 y el 2001. Y las disminuimos de manera muy significativa, dándole
mucha opción al diálogo, a la conversación, a la autorización. Con todos los entes que salían a marchar, la conversación partía, su manifestación está aprobada. No necesita, según yo, no necesita autorización para manifestarse. Por lo tanto, coordinémonos de cómo vamos a hacer para que su manifestación salga bien y le vaya bien. Y así fue como la conmemoración de los 30 años del golpe militar salió prácticamente sin ningún problema. Y otras varias, las manifestaciones estudiantiles partieron en esa época también sin grandes problemas, porque estaban autorizados, se podían bajar a la calle. Ahora, ¿qué tanto adviertes tú, Marcelo, la llegada de un nuevo tipo de manifestante, que no es un manifestante tras, si tú quieres, el eslogan que te parece interesante y legítimo que se manifieste? Yo creo que es el mismo. ¿Sabes lo que pasa? Y esto lo aprendí del jefe de las Fuerzas Especiales, del coronel que estaba a cargo, que era una excelente persona y un excelente policía. Y lo que aprendí fue que los que dejan la escoba, los que dejan la cagá, son los coleros, los llamados coleros. ¿Qué es eso? ¿Qué es un colero? Los coleros son los que van al final de la marcha, ajá, o que andan por ahí y que llegado el minuto dejan la escoba. Y por lo tanto ellos los tienen perfectamente identificados, sabes quiénes son, saben de dónde vienen, los conocen. Y el compromiso que yo tuve, y si se revisa los archivos de esa época, fue cuando ustedes a la primera señal de violencia reprimen, van a tener apoyo político mío como intendente. Y así fue siempre. Porque lo que pasa es que el mundo político no se atreve a darle apoyo a Carabineros. Entonces los Carabineros primero dejan que prendan el fuego, que boten el semáforo, que aparezca en la tele y después reprimen. Pero ya es demasiado tarde. Esto yo lo aprendí tanto del coronel de Fuerzas Especiales como de la policía sueca. En general la policía europea actúa, pero la sueca en particular actúa a la primera, porque la sociedad entera entiende que para mantener el orden público se necesita actuar. Marcelo, el tema de, llamémosla, de los hechos de violencia, en todo orden de cosas, independientemente si son marchas, son tomas de terreno, son quemas de algo, el tema de violencia tiene una característica además, que ha ido creciendo en montones de partes, que es un concepto que tú lo puedes trasladar a provocar un estado emocional en las personas, que es básicamente miedo. Sí. Y por lo tanto, mira lo que te voy a decir, porque es fuerte, pero los hechos de violencia de pronto parecen funcionales para aquel que quiere mostrar que si es que eso pasa es porque estos gallos son ineptos, son malos, etcétera, para cualquier lado. Así es. Pero pasan a ser funcionales a la teoría de meter miedo. Y entonces no hay mucha voluntad de que estas cosas desaparezcan. Depende de quién viene la voluntad. Y ahí sí, déjame hacerte un punto. Te voy a primero analizar en términos de violencia y de rabia, porque miedo y rabia van juntos. Se trata de deshumanizar a un grupo de personas. Y por lo tanto tú le quitas su humanidad y lo transformas en un malvado, que no es humano. Y como ya no es humano, entonces le podéis pegar, lo podéis matar, le podéis hacer. Y eso está súper bien estudiado a partir de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Está clarísimo qué es lo que es el discurso de odio. Porque no, si yo solo no concuerdo con él, pero cuando uno ve, y tú me decías que eres profesor de análisis de contenido, ¿qué es lo que es un lenguaje de odio? Y un lenguaje de odio es cuando tú deshumanizas a la persona que tiene al frente y le achacas ciertas cosas. Y eso hoy día agravado por las redes sociales y los algoritmos de las redes sociales que te retroalimentan para que te aparezca en tu pantalla, en tu celular o en tu computador lo que tú quieres escuchar,
para reafirmar tu posición es todavía más grave. Hace 20 años atrás no habían redes sociales y por lo tanto nosotros estábamos libres de ese virus que es gravísimo, de cómo las redes sociales van haciendo esto. Y lo saben. Hace poco salió en el Wall Street Journal las denuncias de una gerente de Facebook que decía si lo saben. Lo saben adentro y no cambian los algoritmos porque les genera tráfico y el tráfico les genera ingresos. Y eso tiene que ver también con los jóvenes. Entonces, ¿por qué te quiero decirte algo que es noticia de hoy día? A ver. Hoy día fueron un número de alcaldes y alcaldesas a La Moneda. Sí. Más allá de su signo político, yo cuando vi la noticia, lo que me llamó la atención es que habían muchas más mujeres que hombres. Y creo que las mujeres y la mirada feminista aborda el tema de la violencia y todas las consecuencias, la seguridad, el orden público, y todas las consecuencias de lo que estábamos hablando recién, de una manera muy distinta del hombre machista que la resuelve por el combo o por el matonaje, porque eso es lo que nos enseñaron, así crecimos. Los hombres resuelven sus problemas a golpes, las mujeres mucho menos. Y por lo tanto ahí hay una cultura feminista que se empieza a instalar en Chile con la relevancia de lo que fue la presidencia de Elisa Loncón los primeros 6 meses y ahora de María Elisa Quintero en los segundos 6 meses, que si uno los escucha no son discursos de violencia. Y por lo tanto yo creo que ahí la mirada feminista de la sociedad creo que va a ser muy importante ahora, en lo que viene por delante. Y para terminar, usando tu misma analogía, alguien podría decir, pucha, qué ñoño, digamos, Marcelo, o amarillo, Marcelo, decir, o no, buenista, encontrar que las mujeres, claro, que las mujeres son intrínsecamente más benévolas que los malos de los hombres, etcétera, acá, allá. ¿Cómo tú logras generar no solamente una escala de las posibilidades de cada cual, sino que sobre todo instancias donde se pueda dar esa virtuosidad que es te escucho? A ver, yo más que tener buenas intenciones, que por supuesto que las tengo, hay que ser realista. Y yo, como parte de haber sido educado en una cultura patriarcal, yo creo ir por delante de otros, en términos de no ser ni tan machista ni tan... Pero de repente me doy cuenta de estar haciendo cosas o de estar dando opiniones que su razón de ser es de la cultura patriarcal, porque hay que deconstruirse. Y creo que ese es un proceso súper importante. Y un punto respecto al presidente electo, cuando le hace un llamado de atención a un canal de tu competencia porque a su pareja la nombran como pareja de Gabriel Boric o polola o novia, no sé qué, y él les dice, Irina es una mujer, es profesional y tiene agenda propia. Y tiene nombre. Agencia propia y tiene nombre. Claro. Ese es un cambio cultural. Lo otro está normalizado. Es la primera dama, es la señora D, y nosotros con Andrea, que también ha tenido agencia propia, mi señora, ¿no es cierto? Ella era directora del Fondo Nacional de la Discapacidad y yo no estaba en el gobierno en esa época. Y cuando llegaban las invitaciones, era divertido porque era Marcelo Trivelli señora, pero ella era la titular. Entonces yo conversábamos y decía, no, si yo soy Marcelo Trivelli de Sondec en esa oportunidad, porque efectivamente ella era la que tenía agencia y la que tenía la autoridad. Y creo que ahí hay un cambio muy importante y es como uno se va, como hombre o como esta cultura patriarcal, se va deconstruyendo para construir una nueva realidad que sea distinta. Marcelo Trivelli, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Que te vaya muy bien. Gracias a ti y voten por la proposición de cambiar el lema.